es que le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas a Adolfo Regino Montes. Él es director justamente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a quien le damos la bienvenida en esta tarde a los periodistas. Bienvenido, Adolfo, buenas tardes. Muchas gracias, mi estimado Álvaro, mi estimado Alejandro. Les agradezco de corazón por darme este espacio, su medio de comunicación. Le agradezco de corazón. Al contrario, Adolfo, le quiero preguntar, la primera impresión que tuvo usted cuando, viendo los números, me imagino que siguiendo la elección, se entera usted sobre la posibilidad cada vez más firme de que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena. ¿Cuál fue su primer impacto, Adolfo? Pues, mi estimado Alejandro, naturalmente en mí y en muchos de nosotros hay alegría en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, como decimos en nuestros pueblos, porque pues un hermano nuestro, forjado en la cultura del esfuerzo y del sacrificio, será parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda alguna, su futuro presidente, por mandato de la voluntad popular. Y yo quiero decirte que pues esto era inimaginable, porque la Suprema Corte pues se convirtió en un espacio de élite, en un espacio pues donde solo cabía el formalismo jurídico, alejado de las realidades y de las vivencias de nuestros pueblos. Y por eso, pues ahora que se ha abierto esta puerta gracias a la reforma en materia judicial, y también hay que destacarlo gracias a la reforma constitucional en materia indígena, pues hay un horizonte de mucha esperanza en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Usted mismo es jurista, usted mismo es abogado, y en ese sentido, también, ¿cuál es la responsabilidad histórica que le corresponde al maestro Hugo Aguilar Ortiz al no solamente integrarse a la Suprema Corte, sino presidir la Suprema Corte en los próximos 2 años? ¿Cuál es la responsabilidad histórica de alguien como él ante la nación? Yo considero que la mayor responsabilidad histórica que ahora tiene el licenciado Hugo Aguilar, y desde luego a las ministras y ministros que han sido electos por el pueblo mexicano, es hacer una profunda transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego del conjunto del Poder Judicial de la Federación. Creo que esa es la responsabilidad histórica que tienen de abrir las puertas de la justicia a los pueblos, a los sectores sociales que han tenido vedado un espacio en este poder constituido del Estado mexicano, que el formalismo jurídico sea capaz de abrazar la diversidad de pueblos, de culturas, pero también la diversidad de causas por las cuales ha luchado tanto tiempo la sociedad mexicana. Creo que desde el 2018 se había dado un paso histórico con el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, pero las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían permanecido cerradas. Creo que el hecho de que esta puerta se abra el día de hoy constituye un hito en la historia de nuestro país. El seguimiento, digamos, de las carreras, tanto suya como la de el licenciado Aguilar, pues permite ver que son ambos personas muy de base. Usted mismo
desde su participación en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de la Paz en Chiapas. Estamos hablando pues de hace 30 años. 30 años. Desde entonces, Adelfo, anda usted en esto. Y lo mismo, leíamos aquí el currículum de Hugo Aguilar y decíamos, bueno, causas indígenas, derechos humanos, lo mismo usted y él han traído más o menos la misma trayectoria o muy, muy parecida, uno más especializado en derechos humanos, el otro más con las comunidades, en fin, pero muy parecidas las dos. ¿Qué siente usted en lo personal que hay una representación tan cercana de comunidades y pueblos que son de una región que usted conoce también, que vayan a llegar pues representadas en Hugo Aguilar a este máximo tribunal del país? Bueno, con la llegada de Hugo Aguilar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega una nueva visión, una nueva mirada sobre el derecho y la justicia. Hay que decirlo con mucha claridad. Y decir que pues durante todo este tiempo lo que ha prevalecido en las resoluciones, en los criterios jurisprudenciales de la Corte es esta idea del monismo jurídico, donde existe una sola norma, una sola concepción del fenómeno jurídico, a veces alejado de la realidad de nuestros pueblos, de la realidad de la gran mayoría de los mexicanos. Bueno, pues esto es lo que ahora termina y se abre una nueva etapa en la que yo caracterizaría como el pluralismo jurídico, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el conjunto del Poder Judicial Federal abracen la pluralidad jurídica, abracen una nueva concepción del derecho que sea capaz de entender, que sea capaz de hacer justicia en un contexto de una gran diversidad política, ideológica, cultural, étnica que tiene nuestro país, en donde la justicia realmente sea cercana a la gente, a nuestros pueblos, y que sobre la base de la justicia podamos lograr la verdadera unidad, la verdadera reconciliación entre todas las mexicanas y todos los mexicanos. Creo que eso es lo que representa la llegada del licenciado Hugo Aguilar Ortiz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí, por mandato y voluntad del pueblo. Pero puede haber reconciliación cuando se escriben y se escuchan expresiones, por ejemplo, que Juárez toda su vida defendió el derecho y la libertad, y toda comparación de los próximos ministros con él, con Juárez, es ridícula y risible, escribió Enrique Krause. Y hay expresiones todavía más hirientes, cargadas de racismo, de clasismo, de prácticamente toda la derecha. Puede haber reconciliación cuando hay un desprecio a quien ha obtenido el mayor número de votos en la elección del domingo. Yo creo que tu reflexión, estimado Álvaro, tiene mucho sentido. En efecto, yo creo que si algo tenemos que combatir en la sociedad mexicana es estas concepciones lamentablemente arraigadas de racismo, de discriminación. Creo que no podemos bajo ninguna circunstancia admitir estas actitudes, estas expresiones que en los últimos días hemos visto con relación a este importante proceso en el que ha triunfado con mucha claridad el licenciado Hugo Aguilar Ortiz. Creo que en efecto no puede haber reconciliación con actitudes racistas, con actitudes discriminatorias, con actitudes clasistas. Y lo que sí tenemos que llamar, no debemos perder la esperanza, es un llamado a construir una sociedad democrática, una sociedad respetuosa de la diversidad
étnica, cultural, lingüística, una sociedad respetuosa de las ideas diversas que hay en su conjunto. Creo que ese es el llamado que tenemos que hacer en este momento, particularmente hacia los medios de comunicación y particularmente hasta estos sectores que han hecho estas lamentables descalificaciones, estas lamentables expresiones que sin duda alguna nos laceran y nos denigran a todas y a todos. Parte de la reconciliación tiene que ser también el reconocimiento de que este país sigue siendo un país racista y clasista en muchos sectores, Adelfo. ¿Lo cree usted así? ¿Lo considera así? Yo recuerdo mucho hace 30 años cuando yo platicaba con don Carlos Monsiváis y en efecto él ponía en el centro de su reflexión estas actitudes clasistas, racistas, discriminatorias, particularmente hacia la población indígena. Y hoy en estos días he estado recordando muchas de estas reflexiones, porque en efecto, se esconde mucho este fenómeno. Yo también quiero recordar cuando viví en San Cristóbal de las Casas, estos episodios en donde al indígena chamul, al indígena tzotzil o tzeltal, lo bajaban de las calles, decían los que vivían en el centro de San Cristóbal, conocidos como coletos, que los indígenas no tenían por qué pisar las banquetas. Bueno, son expresiones que lamentablemente nos denigran, nos laceran, son expresiones que no podemos admitir bajo ninguna circunstancia. Y sí, yo creo que tenemos que abrirnos a un nuevo episodio en donde tenemos que comprender, mi estimado Alejandro, la diversidad étnica, cultural y lingüística en toda la extensión de la palabra. Hoy tenemos una reforma a la Constitución mexicana, por cierto, una reforma que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de septiembre del año pasado, en donde se ha reconocido a plenitud los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y es esta reforma, en parte, lo que ha generado un gran sentimiento de esperanza que permite ahora que el licenciado Hugo Aguilar pues haya obtenido este triunfo tan contundente. Un poco el temor o las reservas, además del propio clasismo y el racismo tan arraigado en México, en particular el sector de la derecha, tiene que ver además con el temor de que pueda haber criterios desde la Suprema Corte que sean los que puedan favorecer más a, digamos, los pueblos originarios y quizá teman que puedan ser afectados las élites de siempre. ¿Tiene fundamento una especulación al respecto? No, yo conozco, tengo el honor de conocer al licenciado Hugo Aguilar Ortiz y nosotros, siguiendo el ejemplo del presidente Juárez, creemos en la Constitución y en las leyes. Y yo estoy seguro que con su llegada, lo que va a prevalecer en la Suprema Corte de Justicia es el respeto a la Constitución, a la ley. Como decía el presidente Juárez, el único escudo que habrá de usarse es el escudo de la ley, de la norma constitucional y legal. Y también puedo asegurar que el licenciado Hugo Aguilar lo que va a trabajar sobre la base de la Constitución y la ley, pues es que haya nuevos criterios jurisprudenciales, nuevas resoluciones que estén apegados a los derechos y a los intereses del pueblo mexicano, particularmente de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas que han sido históricamente abandonados, excluidos en el proceso de toma de decisiones en el contexto nacional. Eso es lo que yo puedo augurar
en el futuro trabajo tan importante que habrá de realizar el licenciado Hugo Aguilar Ortiz y desde luego las ministras y los ministros que hoy han sido electos por el pueblo. Desde una visión propiamente desde el indigenismo, digamos, ¿qué esperaría usted de esta nueva corte que en efecto se ha movido hacia la izquierda? Bueno, pues yo esperaría, mi estimado Alejandro, que por fin se haga justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Yo recuerdo muy bien que en el año 2001, cuando se hizo la primera reforma indígena en este país, hubo una inconformidad expresa de nuestras autoridades, de nuestras instituciones. Tuvimos que llegar a impugnar esta reforma en la Suprema Corte vía controversias constitucionales. Y me acuerdo mucho cómo en aquel momento las ministras y los ministros desecharon estas controversias constitucionales. Es decir, se cerró la puerta para hacerle justicia a los pueblos y a las comunidades. Yo creo que esta es la puerta que hoy se abre, esta es la puerta que hoy abre un enorme horizonte de esperanza para nuestros pueblos y para nuestras comunidades sobre la base de la norma constitucional recientemente aprobada en materia indígena y afromexicana. Y también quiero anunciar por indicación de la presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos trabajando una ley general sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, pues estas son las nuevas herramientas normativas que tendrá la nueva composición de la Suprema Corte, con el cual existen las condiciones para hacer efectiva justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Esa es la esperanza que tenemos y por eso hay un sentimiento de alegría en las diversas regiones indígenas de México y yo estoy seguro compartido por amplios sectores de la población mexicana. Tuvieron que pasar 168 años para que un integrante de pueblos originarios de México pudiera llegar una vez más a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de Benito Juárez. Esto tiene una connotación histórica que no es porque se compare a el ministro Hugo con Benito Juárez, pero el simbolismo es de una dimensión inaudita, licenciado. Así es, mi estimado Álvaro, creo que es un hito en la historia de nuestro país. Desde luego, el licenciado Benito Juárez García le tocó vivir una coyuntura histórica sumamente adversa. Él fue, como lo has dicho, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después sería presidente de México, en un contexto histórico, repito, sumamente adverso, en la segunda transformación nacional de nuestro país. Bueno, pues hoy ciertamente vivimos otro momento histórico. Hay a lo largo y ancho del territorio nacional. A mí me ha tocado recorrer prácticamente todas las regiones indígenas de México desde el año 2018 a la fecha y puedo decirles que hay un ambiente de esperanza y transformación en los pueblos, en las comunidades del México profundo. Bueno, son otras circunstancias históricas, pero el llamado a transformar el Poder Judicial Federal, el llamado a abrir esta puerta de la justicia para nuestros pueblos y para amplios sectores de la sociedad mexicana, pues es algo verdaderamente inédito. Creo que la responsabilidad que ahora tiene el licenciado Hugo Aguilar Ortiz y quienes han sido electos ministras y ministros de la Suprema Corte, pues en efecto es muy alta. Tendrán que asumir
la responsabilidad que les está dando la historia, y desde luego nosotros tenemos que acompañarlos, porque también esto no es un proceso que se explica a partir solo de la persona, sino se explica a partir del contexto en el que se está dando esta importante decisión. Pero yo estoy seguro que el licenciado Hugo Aguilar seguirá el legado, el ejemplo del presidente Juárez, porque en primera instancia, hay que decirlo con mucha claridad, Juárez, siendo huérfano, que salió de su pueblo, pues en la absoluta orfandad, tuvo que forjarse en la cultura del esfuerzo y el sacrificio. Bueno, pues el licenciado Hugo Aguilar trae la misma historia, un mixteco que viene de abajo, un mixteco que ha tenido que traspasar no solo las fronteras culturales, sino lo que ahorita estamos viendo, toda esta carga de discriminación y racismo. Y bueno, pues felizmente hoy tiene esta importante responsabilidad. Después, también quiero decirlo, después de que ha cumplido un importante trabajo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde fue responsable de construir el plan de justicia del pueblo yaqui allá en Sonora por encargo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Allá por 1995, usted se gradúa abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Han pasado 30 años. 30 años han pasado, otra vez, 30 años han pasado desde entonces. ¿Se imaginaba usted un año como este, Adelfo, donde una mujer llega por primera vez a la presidencia de la República y un indígena a la presidencia de la Corte? Para ese entonces, mi querido Alejandro, nosotros no cabía en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, los importantes momentos históricos que hoy estamos viviendo. No hay que olvidar que en el año de 1995 pues fueron momentos muy difíciles. Había un levantamiento armado en Chiapas, en el sureste mexicano. Había un desencanto porque pues lamentablemente no tuvimos en el 94 el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto apoyamos mucho allá en el estado de Oaxaca y en el sureste mexicano. Bueno, pues eran otras circunstancias, era otro contexto en donde era inimaginable lo que hoy está aconteciendo. Por eso tiene un valor histórico muy importante cómo ha evolucionado el pensamiento y el sentimiento democrático de la sociedad mexicana. El hecho, como lo has dicho atinadamente, Alejandro, de que hoy tengamos una presidenta constitucional con no solo el alto grado de preparación, sino su compromiso y sensibilidad con nuestros pueblos, con nuestras comunidades. Y bueno, pues este acontecimiento que viene a cerrar la pinza de que haya un horizonte transformador de justicia hacia amplios sectores de la sociedad mexicana. Creo que vivimos momentos históricos, momentos inéditos, que sin duda alguna esto va a sentar un precedente muy importante, no solo en América Latina o en las Américas, sino, yo diría, en el contexto mundial. Pues sí, licenciado Adelfo Regino, muchas gracias por la conversación, por darle la dimensión a lo que es inminente, que Hugo Aguilar Ortiz, pues, que colaborador suyo, sea el próximo presidente de la Suprema Corte y que sea, pues, para bien del país. Muchísimas gracias una vez más. Yo te agradezco mucho, Álvaro, te agradezco mucho, Alejandro. En nosotros hay un sentimiento de alegría porque hemos dado un paso histórico, pero además no lo estamos dando solo. Nos sentimos acompañados por esta sociedad que ha abierto sus puertas, que ha abierto su corazón hacia nuestras justas y legítimas demandas. Y yo te agradezco mucho, Álvaro, Alejandro, porque yo los escucho, yo soy seguidor de ustedes y yo sé que ustedes tienen un gran compromiso con
la democracia, la comunicación en nuestro país. De veras, te agradezco mucho, Álvaro, Alejandro, y tienen en mí a un humilde servidor con el teléfono abierto para que podamos seguir con nuestro diálogo, con nuestra conversación. Les agradezco de corazón por el diálogo en esta linda tarde. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Adelfor Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.